Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, lunes 19 de mayo, aquí en Política con Carreño. Como todos los días de la semana, de lunes a viernes, hoy estamos comenzando una semana diferente. Una semana distinta, donde lo que uno tenía preparado se fue a las pailas, pues amigo, se fue a las pailas, porque el tema es y será por varios días, el tema es la caída de Cooper, el fiscal. El tema es Procultura. El tema es el Frente Amplio. El tema es Gabriel Boric. El tema es el mecanismo. Ustedes dirán, pero tantos temas y otros que no he mencionado. Es que todos ellos están vinculados. Uno podría decir, cayó Cooper, vivan los corruptos. Que yo creo que es un título, una frase que le viene bien a la realidad que vivimos, ¿no? Cayó Cooper, vivan los corruptos. Ese vivan con signo de exclamación para enfatizar lo vivo que están los corruptos. Pero aquí hay algo más. Hay algo más que envuelve a todos estos temas que yo mencioné y otros. Algo más allá de procultura. Por eso hablé de mecanismo. Hay un sistema. Procultura es como la guinda de la torta, como yo suelo metaforizar, cuando se ha llegado a una situación límite sin vuelta y donde ya no hay nada más que sumar, no hay nada más que agregar. Procultura es eso. Es apenas la guinda de la torta de un sistema de corrupción, de un sistema maloliente, de un sistema que impregnó con su proceder absolutamente alejado de cualquier código de decencia, de moral, toda la estructura del país en términos de institución. Es un sistema que trajo esta gente, esta gente joven, esta gente que iría a revolucionar la política, porque irían a cambiar los malos olores que suelen impregnar la política y su correcto funcionamiento. Con ese ímpetu, con esa revolución moral, llegó esta gente.
Entonces, claro, no es una cuestión centrada en un punto específico de todo el espectro que significa la organización del Estado de un país. No, no amigos, no es eso. Porque si ustedes observan, todo el foco de la prensa en estos días se ha centrado en la caída del fiscal Cooper, en Procultura, en el informe de la Corte. Ya vamos a hablar de esta situación, porque está todo vinculado, ¿no? Todo está centrado ahí. Y como que se olvidan que es una realidad que ha permeado todo el sistema. Aquí hay un mecanismo establecido para desfalcar al Estado. Eso es lo que hay. Por eso yo hablo de un sistema, no de un hecho puntual, que es Procultura, que evidentemente es el mayor escándalo. Pero las fundaciones fueron creadas con el propósito de defraudar al Estado, de enriquecer a algunos compañeros y a sus amigos. El sistema se preocupó de copar el Estado, de ocupar el Estado. Cuando ustedes hablan de un ministerio, de una seremía, de una gobernación, se suele ignorar que en ese ministerio, en esa seremía, en esa oficina, hay personas. Un ministerio es una estructura, como una gobernación, una estructura, un edificio, una casa, que no es nada sin las personas que están adentro, que son las encargadas de hacer funcionar ese edificio. Y este mecanismo creado por estos jóvenes revolucionarios de cartón, puesto que la única revolución que trajeron fue la revolución de la indecencia, de la inmoralidad, de la estafa, de la mentira, del engaño. Bueno, si ustedes piensan bien, más de 100.000 personas contratadas, llenando distintas oficinas a lo largo del país, asesores por doquier, en todas las oficinas públicas, en los ministerios, en todos los lugares, asesores con el propósito precisamente de hacer andar el sistema y de hacerlo andar independiente de si se está o no de acuerdo con la ley. Porque a esta gente no le importa la ley.
Y no les importa la ley porque la ley los protege. Porque quienes están allí han sido nominados por el sistema. Han sido nombrados por el sistema. Los encargados de impartir la ley han sido puestos ahí por el sistema, o por el Congreso, o por el presidente Boric. Entonces está todo dentro de la ley. ¿Se dan cuenta? Estos revolucionarios no tuvieron que empuñar armas, no, para nada. No tuvieron que pasar años de cárcel por hacer la revolución y haber fracasado con esa revolución. No, no. Estos revolucionarios que están ahí, que gobiernan Chile, que están enquistados y que se aferran al poder como lapa, nunca empuñaron ni una pistola de agua. No fue necesario. No, ellos no son Pepe Mujica, no son el Che Guevara, ni otros que murieron porque creían en aquello, ¿no? Independiente que usted no crea. Pepe Mujica pasó 10, 12, 14 años en la cárcel. Usted podrá o no concordar, como yo dije el otro día, con sus ideas. Pero sí, uno tendrá que concordar que era gente revolucionaria de verdad. Y que después han reconocido y reconocieron sus errores. Y Boris fue allá muy compungido, ¿no? A dar el pésame. Al país, a los compañeros del Frente Amplio, uruguayos, a la esposa, a juntarse con otros revolucionarios de cartón como él. Pero Boris no le llega ni a los tobillos a Pepe Mujica. Boris no tiene la grandeza de Pepe Mujica. ¿No? Como yo decía, este hombre que entregó el 90, el 100% de su sueldo para el bienestar social y que vivió hasta el día de su muerte sin ningún lujo, sin ninguna regalía, sin nada. Boris es ni la sombra, y ninguno de ellos es ni la sombra de estos revolucionarios. Entonces, los nuestros, estos que llegaron al poder, son revolucionarios de cartón. Llegaron al poder y se encontraron con que las tetas del Estado estaban siempre abiertas, eran generosas, y comenzaron a mamar de estas tetas del Estado. Y crearon organizaciones como las fundaciones, con el amparo de la ley, claro. Entonces, hubo una forma de robarle al Estado de un modo más sutil, se suponía, o se supone, utilizando los recursos de la ley. Claro. Fuesen o no estos recursos legales pasados a llevar. Nadie les dice nada porque quien tendría que decirles algo es cómplice de ello, es compinche. Y los ejemplos se multiplican. Marcelo ocupó la plata de la reconstrucción, ¿no es cierto? Ante una tragedia. Estamos sin un 20. Nadie dice nada.
Sacó plata de Corfo, endeudó a Corfo. Nadie dice nada. Ahí está el Consejo de Ministros, pasando a llevar lo que dice el Consejo Ambiental, por ejemplo, que autorizó el funcionamiento de Dominga, siguiendo todo el percurso legal. Y el Consejo de Ministros que no tiene ninguna autoridad. Y que más encima hay una propuesta para terminarlo, un proyecto legal del propio gobierno. Pero este Consejo de Ministros insiste en que tiene que cerrar Dominga, aunque la ley haya autorizado a funcionar Dominga. Pero se dan cuenta, todo dentro de lo que es la cosa, ¿verdad?, del mecanismo, del sistema. Porque ¿quién va a ir a juzgar a los ministros? ¿Otro ministro? Eso es lo que el tribunal tiene que resolver ahora, en estos días, el martes creo, no sé. ¿Quién define? ¿Quién resuelve todo esto? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Y mienten, ¿no? Sale Echeverry, no hay ninguna relación entre el presidente y Alberto Larraín, no. ¿Cómo que no hay ninguna relación? Ahí están los diálogos que alcanzamos a conocer, gracias a la investigación del fiscal Cooper. ¿Cómo que no? Ahí está. La preocupación de Boric. No tiene nada que ver con Procultura, pero ¿cómo que no? Si el presidente está preocupado en conversación con Josefina Uneus, le dice que bueno, que va a revisar los cachureos que tiene, incluyendo los celulares, para ver si no hay algo que pueda, ¿no?, ser comprometedor. Y Alberto Larraín hablando, ¿verdad?, de la amistad con Boris, llamando a gobernadores, como el gobernador allá de Magallanes, Flies. ¿Cómo que no? Pero mienten, que no hay ninguna relación, no son amigos, mienten. Claro que sí. Y Boris pidiendo teléfono de otras personas, de otros personeros, para ver cómo estaba la situación de Irina Karamanos en su momento. Entonces hay todo un intervencionismo. Otras personas declaran que la encargada, ¿no es cierto?, de Procultura, la delegada, la representante legal, que yo también lo comenté en un programa, que le piden a Larraín, le piden que debe pagar lo que le deben a esta verdad, productora gráfica, le deben muchos millones. ¿Cómo que no? ¿Y qué dice Larraín? Que no, que la plata no hay plata porque la invirtió en la campaña de Boric. Entonces, esta gente miente, hay mucha cosa en estos informes, en estos pinchazos telefónicos que sí comprometen al gobierno, comprometen derechamente la oficina presidencial. Entonces, bueno, y más, ¿no? Toda esta gente. Orrego niega que haya sido amigo de Larraín, pero le escribe una carta que yo la leí completa aquí en un programa tratándolo de hermano. Y agradeciéndole, esto es el año 2023, agradeciéndole que defienda su posición de político, que no lo comprometa, se lo dice abiertamente. No, pero no era amigo de Larraín. Toda esta gente miente. Pero ojo, van a dejar caer a algunos para ellos lavarse las manos. ¿Cuánto demoró la moneda en callar a Cooper? Una semana, más.
mucho más. De eso la moneda sabía desde hacía tiempo, porque cuando a Crispi lo llamaron para declarar, ya había antecedentes de todo esto que se mantuvo oculto por más de un año, ¿no? Entonces la moneda no hizo nada, no dijo nada, porque era el momento cuando esto se destapa, cuando Canal 13 destapa la olla y entrega las primeras informaciones respecto de estos WhatsApp, de estos pinchazos telefónicos. La moneda callada porque había un viaje de Boric a Japón y a China. Entonces no quería asumir ningún tipo de defensa ni hacer ningún tipo de declaración para que Boris viajara tranquilamente y no le estuviesen preguntando por allá en Japón o en China qué diablo pasaba con su nombre vinculado, ¿verdad?, a un negocio oscuro, como este financiamiento, por ejemplo, ilegal de la política. ¿Y qué estaba pasando en Chile respecto de todo este mecanismo para estafar y robar al Estado a través de las fundaciones? Pero había como una orden, después que él llegara allá, había como la orden de decir, bueno, ahora vamos a defendernos. Y de eso apareció Echeverry, apenas había aterrizado el avión en Japón. Echeverry manda el primer informe a los periodistas diciendo que palabras del presidente no tienen nada que ocultar y que él pretende que la investigación permita que caiga el que tiene que caer. Palabras, ¿verdad?, de pitonizo del presidente, ¿verdad? Un adivino del presidente Boric. Bueno, y ahí asumió entonces, apareció el Frente Amplio, que es el partido base del gobierno, del oficialismo. Un conglomerado integrado por 3 partidos políticos, cuál de todos más vinculados con escándalos de corrupción, sobre todo Revolución Democrática, ¿no? Ahí aparece Democracia Viva, que al lado de Procultura es una alpargata. Pero allá están los representantes de Democracia Viva, ¿no? Están presos por allá. Catalina Pérez con arresto domiciliario cuando debiera estar en la cárcel. Ahí está Comunes, partido desaparecido. Ahí está Convergencia Social, el partido de Boric. Eso es el Frente Amplio. Entonces el Frente Amplio, que es el grupo de estos revolucionarios de papel, de mentira, estos revolucionarios todos aburguesados, tontos, que nunca han disparado ni una pistola de agua, cobardotes, mentirosos, corruptos, salieron en defensa. Había que impedir que esto llegase más allá de lo que ya se sabía. Había que cubrir a Gabriel Boric. Esa fue la estrategia. Entonces comenzaron que aquí había un sistema de espionaje, que no podía ser que Cooper, ¿verdad?, estuviese filtrando información sin tener ninguna claridad respecto de quién había filtrado información, como si fuese la primera vez. Porque cuando salieron todos los WhatsApp y se conoció la vida íntima de Hermosilla, el Frente Amplio nunca tuvo ninguna preocupación. Yo no estoy asumiendo la defensa de ese sinvergüenza. Simplemente estoy planteando un hecho, porque si estamos hablando de justicia en Chile, la justicia debe ser igual para todos, no distinta para unos. Entonces ahí el Frente Amplio no dijo nada.
nunca habló de filtraciones, nunca habló del daño que se le hace a la persona o a los parientes. No, muy contentos, todos en el Frente Amplio. Pero cuando les tocó a ellos, entonces no. Caiga quien caiga, la justicia tiene que funcionar. Las escuchas son ilegales. Cooper está filtrando información, tiene que salir. Amenazaron a Valencia. ¿Cuánto tiempo estuvo amenazado a Valencia? Hubo un grupo de parlamentarios que quería sacarlo a la fuerza, por las buenas o por las malas. ¿Recuerdan? Entonces vean cómo todo el mecanismo está al servicio de una pura cuestión, que era proteger la imagen de Gabriel Boric, que está bastante dañada. La imagen del presidente no hay cómo protegerla. No hay. La única forma de proteger la imagen del presidente es dejando que la justicia actuara y efectivamente determinara que no había nada en contra del presidente. Pero la manera como el mecanismo funcionó les juega en contra. Yo decía en un programa, ¿por qué el presidente Boric, al ver toda esta trifulca, al ver todo este desorden en que su gobierno está manchado, con las manos manchadas? Aquí nadie tiene las manos limpias en el gobierno. Nadie. ¿Por qué no entregaba todos estos cachureos? Fiscal Cooper, aquí está. No necesito el que la justicia lo autorice. La justicia había negado que el fiscal tuviese acceso a los teléfonos del presidente Boric. Entonces un presidente honesto, que no tiene nada que ocultar, que ve que el país está cayéndose a pedazos desde el punto de vista no solamente de la seguridad, de la salud, de la educación, de la economía, desde el punto de vista moral, de la decencia. Bueno, diría, ya paremos con esto. Aquí están mis cachureos. Aquí están mis celulares, mis tablets, mis computadores, hagan lo que quieran. Aquí está fiscal. Pero no iba a hacer eso. Claro que no. Entonces el Frente Amplio se encargó de montar el mecanismo, ¿no? De montar todo un sistema día tras día, mintiendo descaradamente. Elizalde, Echeverry, todos ellos. Y no hablemos de los liderazgos del Frente Amplio, que son gente que de verdad no merecen ningún respeto. Son moralmente sospechosos. Absolutamente. No gozan de ninguna credibilidad, ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, pues. Pasa que había que parar esto. Y la única forma de parar esto era sacando a Cooper. Claro, porque Cooper, el fiscal, era el que iba cada vez más profundizando en la investigación. Hay muchísimas carpetas. Entonces, ¿qué hicieron los tribunales, las cortes? Simplemente borrar todo lo que está ahí porque es ilegal. Todo lo que hizo la PDI es ilegal. Y se comparó con prácticas, sin mencionar, del régimen dictatorial de Pinochet, lo que es una vergüenza por parte de este tribunal, que sacó, ¿no es cierto?, toda esta información y que obligó a Valencia a sacar a Cooper. Ya vamos a hablar de Valencia. Ángel Valencia, el fiscal nacional. Ya le va a tocar su turno aquí ahora. Era todo ilegal, todos los pinchazos de la PDI, pero resulta que eso fue autorizado por una jueza.
El fiscal Cooper y los detectives no fueron a pinchar teléfonos de personas, más de 40 teléfonos, muchas personas involucradas, muchas, hemos mencionado a muchísimos de ellos en el programa acá, en programas pasados aquí, en Política con Carreño. Y la inmensa mayoría de todos estos personajes son del Frente Amplio. Entonces que el Frente Amplio se quiera lavar las manos es la hipocresía, el cinismo, que no tiene ningún sustento de esta gente. Entonces había que sacar a Cooper. Además, Valencia estaba bajo amenaza. Hacía tiempo. Así que cayó Cooper. Cayó Cooper y evidentemente el fiscal que nombraron, que de allá de Antofagasta, ¿no? Es un fiscal que tiene a cargo otras fundaciones, pero ha avanzado nada. O muy poco. ¿Y ustedes creen honestamente que cualquier fiscal, independiente de este que no recuerdo el nombre, solo Berkios, me parece que el segundo apellido, no sé, un fiscal que no va a pasar absolutamente nada con él? ¿Y por qué no va a pasar absolutamente nada con él? Porque no lo van a dejar. Porque aunque tuviese él la voluntad de profundizar, de seguir el trabajo que estaba haciendo Cooper, no, porque cualquier otro, el que llegue, va a llegar advertido. Cuidadito con acercarte al presidente Boric. Cuidadito. Investiga que caiga Larraín, que caiga Orrego, porque está metido hasta el cuello Orrego. Cada vez peor y cada vez más abandonado. ¿No? Cada vez más solo. Entonces el fiscal que llegue a hacerse cargo del trabajo que estaba haciendo el fiscal Cooper, llega advertido. Entonces van a caer unos piojos que no tienen mucha importancia, pero los duros, los responsables, esos no. Esos van a quedar libres de polvo y paja, porque ningún fiscal va a llegar allá. Ya viste lo que le pasó a Cooper. O sea, no te atrevas, porque además te puedo sacar definitivamente. ¿O ustedes creen que ahora paso a Ángel Valencia? ¿Ustedes creen que Ángel Valencia sacó al fiscal Cooper porque su moral, su decencia de fiscal nacional, porque su análisis de los hechos le demostró que el fiscal Cooper no estaba cumpliendo con lo que la ley determina, que estaba errando el foco, el punto de la investigación, que no era ese el camino? Entonces decidió, por el bien de la justicia, sacarlo. Alguien en su sano juicio podrá pensar esto. Evidentemente que el Frente Amplio, los comunistas y todo este grupo, ¿no?, superiores morales, van a decir, sí, la justicia está funcionando, las instituciones están funcionando. Las atribuciones del fiscal nacional, un ente autónomo, es el que ha determinado la salida del fiscal Cooper. Mentira. No fue así. ¿Cuántas llamadas habrá recibido el fiscal, el Ángel Valencia? ¿Lo habrá llamado directamente Gabriel Boric, que al final es él quien lo colocó ahí? Ustedes saben eso, ¿no? ¿Quién colocó a Ángel Valencia?
fue él y luego fue aprobado ya en el Congreso. Lo que yo decía antes. El sistema, ¿verdad?, permite actuar dentro de la ley porque son ellos mismos los que están amparándose entre ellos son la ley. O lo habrá llamado el ministro de Seguridad, puesto que lo que vivimos con todo este escándalo es un problema de seguridad interior del Estado. Porque cuando la inmoralidad comienza a socavar moralmente los pilares del Estado, hay un problema de seguridad. El Estado se puede venir abajo. Entonces hay que resguardar por lo menos la imagen de un Estado decente y no seguir hurgueteando, ¿verdad?, socavando la imagen de este Estado que de verdad al Estado de Chile hoy ya ni la imagen de decencia le queda. ¿Lo habrá llamado Cordero? ¿Por qué no? A lo mejor. ¿O habrá sido Elizalde, el ministro del Interior? Y este es un tema. Elizalde, Álvaro Elizalde, es compadre de Ángel Valencia. Por partida doble. Ángel Valencia es el padrino del hijo menor de Álvaro Elizalde y Álvaro Elizalde es el padrino del hijo menor de Ángel Valencia. Son amigos hace 35 años. Es decir, hay un tremendo conflicto de interés acá. Es que entienden, amigos. Está todo dentro, por eso les digo, está todo dentro de la ley. Esta ley, ¿no? Entonces Valencia no tenía nada más que sacar a Cooper, que le estaba haciendo sombra a él también. Porque los comunistas y otros lo querían sacar. ¿Se entiende, verdad, amigos? Absolutamente. Por eso yo comencé hablando de un mecanismo al estilo del Lava-Jato en Brasil. Es posible que estemos en presencia de un mecanismo como el brasileño. El escándalo del Lava-Jato. Es posible. Es posible que Procultura sea la lista mayor de un escándalo que no alcanzó a detonar en toda su magnitud. Es posible. ¿Por qué no? Y el Frente Amplio se defendió con todo. Es decir, recuerden ustedes que esta señora Martínez, la presidenta del Frente Amplio, Javiera creo que se llama, Javiera Martínez, dijo que los mayores escándalos provenían de gobernadores de la democracia cristiana, vinculadas con la democracia cristiana. Orrego y otro allá del Biobío, no sé. Díaz, me parece, Díaz. Entonces lo que hizo el Frente Amplio fue simplemente lavarse las manos. Oiga, aquí el Frente Amplio es inocente, nosotros somos honrados, honestos. Tenemos muy en alto nuestro concepto de la moral. Por eso llegamos acá y afirmamos desde el primer día que éramos los superiores moralmente a la generación, a este gobierno pasado, refiriéndose a Piñera, no solamente a él, sino que a las generaciones que nos antecedieron. Ese concepto de la moral, que a cada rato aparece en el Frente Amplio, en los líderes, es una de las grandes mentiras del Frente Amplio, de este gobierno. Esa moral superior. Porque ese fue el sustento con el cual llegarían a gobernar.
Eso fue el sustento moral, la base. Y Boris hablaba cada rato. En mi gobierno no habrá pitutos, no habrá amiguismos, ni compadrazgos, ni nada de eso. Y todo era una mentira. Y todo es una mentira. Más de 100.000 funcionarios, cientos y cientos de asesores pagados muy bien, instalados para hacer lo que están haciendo. Claro, desfalcar al Estado, para posibilitar todo esto, llenar esos lugares, creaciones de nuevos ministerios. ¿Acaso Javiera Martínez, la directora de presupuesto, no tendría que haberse ido qué tiempo? Por todos los errores cometidos, por sus vínculos con Democracia Viva. Montes no tendría que haber salido por todos los desmanes de la fundación precisamente Democracia Viva y otras fundaciones y otros errores. No tendría que haberse ido qué tiempo. No, pero se apernan ahí están pegados. El mecanismo es un sistema que protege a todos y deja caer a algunos, a los piojos. Deja caer a aquellos que, bueno. Entonces salió la democracia cristiana, ¿no? Undurraga y todos enojadísimos con el Frente Amplio. Y está el quiebre del Frente Amplio con el Partido Socialista. Un montón de dichos, de frases pronunciadas por gente del socialismo democrático en realidad, no solamente del Partido Socialista, del socialismo democrático. Hay una pelea feroz al interior del oficialismo. Claro. Entonces, amigos, la caída de Cooper responde a un mecanismo, a un sistema. No es solamente Procultura. Procultura es una arista de toda esta indecencia, de toda esta inmoralidad. Del Frente Amplio, de estos jóvenes revolucionarios de cartón que llegaron para cambiar la forma de hacer política. Claro, la cambiaron. Nunca hubo más corrupción que ahora. Y no recuerdo un montaje de un verdadero sistema de corrupción, un mecanismo para vivir a costillas del Estado, para estafarlo, para robarlo, para desbancarlo. Eso es. Bueno, amigos, caiga quien caiga, decía Boris, ¿no? Claro, bravo, caiga quien caiga. Cayó el que tenía que caer, pues. El que era conveniente que cayese. Claro, cayó el que tenía que caer. Cayó el fiscal Cooper. Viva los corruptos. Chao, amigos. Mañana martes será otro día. Abríguese. Está bien helado, ¿no? Hace frío. Chao.